No es que tenga ninguna responsabilidad penal o civil de pagar o ir a la cárcel por no cumplir sus promesas o por los daños que cause las cosas que vota que sí pasen. Simplemente porque hubo una votación, se dice que ya hay legitimidad en su representación. Eso no es representación. Se tiende a pensar que bajo el comunismo la gente está más adoctrinada, pero en realidad es al revés. La gente tiene más miedo en todo caso, y para el gobierno eso es suficiente. Yo te diría que no pueden aspirar a más que eso. Que claro, ellos no son de España, son súbditos míos. Esto no es el caso en los anglosajones, este no es el caso en los holandeses. La religión anarcocapitalista ya existe. No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis, episodio, sí, yo diría más que especial, raro episodio, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido un tipo hablando? ¿A dónde va? ¡Ey, Seba! Ya empezó. ¿Es un episodio raro? ¿Ha desaparecido? Sí, se fue. Se fue uno de los... Seba es raro. Todo lo que hace Seba es raro, así que este episodio por extensión también es raro. Bueno, hoy me he visto de gala, como ustedes ven. Los que no me ven, estoy vestido de frac, tengo moño, tengo una galera. Para estar a tono con los invitados. Sí, zapatos, no sé si los ven, son zapatos dorados, ¿sí? De charol. Anarquistas diversos. Para recibir, por un lado, a Sebastián Ortiz, y por otro lado, acá lo tengo anotado, es un nombre no muy fácil, sí, no es para tanto, Andrei Ramírez Quirós, ¿sí? Mucho gusto. Bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Muy cordial a la audiencia. Saludos a todos. Seba, debo decir que para Marcelo todos los nombres son difíciles de pronunciar. Sí, como Fleiser, no Sí, pronuncialo como quieras, igual todos le pifian. Bueno, Seba, como ustedes ven, es como, algunos van a captar esta referencia, es como el Topo Gigio. ¿Se acuerdan del Topo Gigio? A la vez nos educa y entretiene. Siempre hay como algún detalle, ¿no? Fíjate, por ejemplo, hoy cómo está vestido. Bueno, ese Seba tiene ese toque de distinción que me encanta. Pero no lo invité por eso, lo invité porque acaba de terminar de escribir su ópera prima, ¿se dice? Sí. Correcto, sí. Yo durante muchos años lo empujé y soy el responsable. Si a alguno no le gusta este libro, yo me hago todo cargo. Tu culpa. Bueno. Pero primero hay que comprarlo y escrutinarlo todo, como diría San Pablo, y quedarse con lo bueno. Sí, pero está disponible todavía, ¿no? Para adquirirlo. No, esta es la preventa. Estamos en tratativas con las casas editoriales para ver qué se puede hacer por todos esos lectores hambrientos argentinos que hay. Ávidos de ese conocimiento. Bueno, hoy vas a ser el protagonista, Seba, junto a tu compañero. Este episodio es tuyo, te voy a pedir un solo favor. Yo, en mi rol de Doña Rosa, te voy a frenar todas las veces que haga falta. Lo único que te voy a pedir es tener en cuenta que del otro lado hay gente que está muy interesada en entender. ¿Sí? Entonces, no te me vayas por las ramas. Y si notamos, y esto lo extensivo a mis compañeros, que en algún momento hay algo que no entendemos, porque estamos a distintos niveles, vamos a decir la verdad. ¿Sí? Seba vuela, nosotros estamos acá abajo, ¿sí? Reptando. Nosotros vamos a recordártelo, ¿sí? Acá abajo hay gente, ¿sí? A este nivel. Así que descendé, por favor. Yo insisto que desde Brujas, Bélgica, en el hotel El Notario, de Notary, tengo un acometido principal, un fin. Mi fin primario es que la hispanidad, los latinoamericanos, 680 millones de ellos, obtengan acceso a los medios de cooperación, coordinación y colaboración de lo que llaman los economistas división del trabajo o el mercado empresarial. Ese es mi deseo. Espera una cosa, vamos a empezar. Terminaste de escribir tu primer libro. ¿Cómo se titula? Empecemos por ahí, ¿no? ¿Por qué lo maté? El fin del Estado. Ahí está. ¿Ves? Eso ya es choqueante. Ese es el estilo Seba. ¿Y cómo? ¿Vos sabés ya cómo va a ser la tapa? A ver, no hay que juzgar el libro por su tapa, pero hay que hacer la tapa que le guste a los niños y a las mujeres. Entonces, tal encomienda le quedó a mi esposa, que diseñó la carátula. Y la anécdota es la siguiente. Estaba en un parque con Matías, mi hijastro,
Y Matías dijo, mira, ahí en el canal está nadando un castor. Y entonces se fija a su madre y dice, eso no es un castor, era una rata que plácidamente nadaba. Enorme. Y hay gente que no sabría tal vez distinguir entre un castor y una rata que nada. Los que no conocen de derecho o derecho natural. Y lo otro es la libélula. La gente no sabe, yo tampoco lo sabía, hasta que mi esposa pintó una libélula, que la libélula es el único cazador que tiene una tasa de éxito del 100%. Sus ojos, además de que tienen, son como una cámara de pescado, tienen 360 grados, se mueven con la cabeza, que también rota. Ah, mira. Y decía el profesor Gustavo Bueno que lo que deberían de hacer los españoles o los hispanos, pero es estar viéndolo todo, absorbiéndolo todo, no reflejando. La reflexión es doblarse sobre uno mismo y reflexionar sobre su propia historia, sino el estar controlándolo todo, viéndolo todo, para cuando haya la oportunidad de tomar una acción que sea verdaderamente universal, como una libélula, viéndolo todo. ¿Y qué es lo que te impulsó a escribirlo? Porque hablaste de una rata que se parecía a un castor. ¿Cómo se conecta esto con el libro? El Estado tiene mucha apariencia de justicia. Ah, ahí está. Parece que está construyendo una presa, pero lo que está haciendo otra cosa. Pero es una rata. Mira, está ahí Está huyendo. mordiendo los cables. Los cables, sí, 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 sí. Si les parece, la propuesta es esta. Yo voy a ir leyendo fragmentos, los fragmentos que a mí me parecieron representativos, digamos así, del núcleo del mensaje, y los vamos a ir comentando, ¿sí? Empiezo por uno y expandimos a partir de ahí. Dice Seba, hay ciertas precisiones y generalidades que aporto aquí que son de cierta manera más radicales y propiamente hispánicas que el resto de comentarios que se han presentado sobre el tema del anarquismo libertario. Esto es lo primero que para mí llama la atención, y vos ya arrancaste así, ¿no? ¿Por qué te parece importante apuntar a la raíz hispánica? Digo, ¿cómo se relaciona eso con el anarquismo libertario, así como lo llamas vos? Padre Juan de Mariana, que era un cura, dice, si el rey se vuelve tirano y fuerza a las personas a hacer cosas inmorales que no quieren hacer, y se habla con él y se trata todavía de algo y no cambia, tienen un deber los miembros de la comunidad política, es decir, los siervos del rey, de la población, un deber de matarlo. Esto es un cura en España. Dice Francisco Suárez, padre del derecho natural internacional, que la soberanía pasa de Dios hacia las personas, hacia la gente, y que esto la depositan en los mandatarios o en los soberanos, pero que la soberanía se la pueden revocar porque Dios se la dio a ellos. Y esto era en el contexto... Contémosle a la gente en qué momento estos tipos dijeron lo que dijeron o escribieron lo que escribieron. Esto es España, el siglo XVI, siglo XVII. Después el concepto de la reconquista, de que, mira, si vos sos cristiano y vos dices no le hagas al prójimo lo que no quieres que te hagan, no resistas a tus enemigos, ama al prójimo, todo esto, la idea totalitaria de... El libro dice que hay que imponer la fe a la fuerza, que se vale mentir si siento que mi fe está bajo ataque, que shalom, salam, paz, quiere decir la paz de subordinación, como una paz romana, que los hispanos dijeron, no, esto no es compatible con nosotros y nuestra manera de vivir. No es porque no los toleremos, rezamos por ellos, los amamos, queremos que vengan a la luz, pero esa tolerancia después de ciertos siglos, y aquí hay toda una gran historia. Primero está el Imperio Romano, llega el cristianismo a la península ibérica, cae el Imperio Romano, pero no el cristianismo. Llegan los visigodos y los visigodos dicen, esta gente es más culta que nosotros. Adoptan el idioma español, adoptan la fe cristiana. Llegan bereberes del norte de África Del Magreb. y conquistan la península ibérica porque había esa tolerancia de están aquí, etcétera, bien con los hebreos de la diáspora después de la destrucción del templo. Y después, por ahí el año 700, dicen, no, en Santa Fe, ¿no? En Argentina, hay un lugar, un topónimo que se llama Reconquista, y es por la reconquista de la península ibérica. Es que decimos, ¿sabes qué? No, sorry, perdona, pero se acabó. Toleramos esta idea que es incompatible con nuestro estilo de vida, que es lo que nos dice la religión, que tenemos que ser tolerantes y perdonadores, pero hay límites
las mujeres tienen los mismos derechos de los hombres. Cuando se divorcia una pareja en Occidente, la razón por la cual hay una partición del patrimonio se remonta a los visigodos, que tenían una cierto egalitarismo entre los sexos germánico, que ellos, cuando se cae el Imperio Romano de Occidente, mantienen el código visigótico. Y después de 7 siglos de peleas, en 1492 se ha reconquistado la península ibérica de los reinos cristianos, que incluye a Portugal dentro de esa Hispania, la provincia romana de Hispania. Esto es algo único. Corea del Norte y Corea del Sur, esa partición que se da es por el éxito de Corea del Norte. Vietnam es por el éxito de Vietnam Norte. La República Popular China es porque los marxistas leninistas estatistas totalitarios ganaron. Solamente en Chile y en España, Franco y Pinochet detienen marcialmente en guerra el marxismo-leninismo, que ya se había separado después de la Segunda Internacional del anarcosocialismo de Bakunin, Kropotkin, etc. Esto es algo único dentro de la historia de Occidente. Y si uno quiere verlo aún más allá, la tradición hispánica, uno no puede decir, Marx era alemán, Montesquieu, la división de poderes, los revolucionarios franceses, la constitución escrita, el código civil, la división de los poderes, eso es francés. La burocracia, eso es alemán. Marxismo, eso es alemán. Leninismo, eso es ruso. Estas ideas no tienen nada que ver con nosotros, o al menos con los primeros 300 años durante España. Y puedo decir que la esclavitud, nosotros no podíamos ser esclavos porque iba contra el derecho castellano, que se basaba en el derecho natural. Si sois iguales en Cristo, no hay maestro ni esclavo, no hay mujer ni hombre. Eso quiere decir que la reina Isabel dice a los conquistadores, bautícenlos, les encomiendo que agarren costumbres cristianas, porque eso de sacrificio humano ya no es necesario después del sacrificio de Cristo, pero no pueden esclavizarlos. Que claro, ellos no son de España, son súbditos míos. Esto no es el caso en los anglosajones, este no es el caso en los holandeses. Entiendo. Estás Esto llamando... es compatible con el libertarismo, muy compatible con el libertarismo. Rothbard lo decía. Lo que estás describiendo es un proto-libertarismo, ahí Juan de Mariana, etcétera, digamos, la escuela de Salamanca. Cuando vos te remontás, de hecho, cuando Rothbard escribe la historia de las ideas económicas, él lo descubre esto y para él es una sorpresa, para él mismo es una sorpresa. Un tipo tan culto como él no tenía idea de que muchas de las ideas que parecían originales en realidad ya tenían su raíz en aquel entonces, en un pasado muy distante. Había algo ahí que, qué sé yo, por alguna razón germinó en ese lugar y no en otro. Quizás tenga que ver con esto que vos estás contando, ¿no? En España no hubo feudalismo. Los españoles eran propietarios libres de propiedad privada. En la Corona de Aragón, se puede buscar en YouTube una entrevista con el marqués de Tamarón, que es un diplomático español retirado, en donde dice que en el juramento del rey de la Corona de Aragón le dicen los nobles, porque era una monarquía electiva. Y no creas que eres más que nosotros, porque nosotros juntos somos más que tú, que si quisieras imponértenos, te podemos derrocar. Eso es difícilmente comparable al feudalismo europeo. Sigo, con tu permiso, Seba. Dice más adelante, esto es polémico, ¿no? Entiendo como religión a todo sistema de vinculación moral que incluya reglas que rigen el comportamiento. ¿Qué hay entonces, Seba, de UPB? ¿Sí? De conducta universalmente preferible. Digo, esto no requiere fe, no necesariamente. Entonces, ahí yo digo que se le acusa a Molyneux de un culto. El escritor de UPB, de Universally Preferable Behavior, comportamiento universalmente preferible, se le acusó, se le quiso vilipendiar de que tenía un culto. Religio viene a ligar. Lo que vincula lo jurídico, lo político, lo moral, lo ético, todo dentro de un contexto del orden de la convivencia. Sí, es una religión. UPB, el comportamiento universalmente preferible, es una religión. Pero eso es una religión que requiere al menos pensar que estas reglas, por algún método, se han determinado como buenas, no puramente como convenientes para la administración pública del derecho administrativo, no puramente convenientes por el momento, es decir, convencionales, sino que las reglas de no invadir el cuerpo y la propiedad de otros, por ejemplo, no meterse a robar a la casa de alguien o no violar a otra persona, que en eso hay algún tipo de virtud, que en eso hay algo bueno, que no es reducible a simplemente una preferencia de, mira, yo preferiría que
mi cuerpo estuviera dentro de tu cuerpo y vos preferís que no. Y por lo tanto hay un conflicto. Y es un conflicto simplemente sobre la locación de cuerpos materiales. No, es la idea de el respeto a tu cuerpo es un bien que facilita la convivencia. Y que lo puedo justificar, digamos, que es universal, que es universalmente preferible y esto es algo demostrable. Esto creo que es lo que aporta, ¿no? Esa es una versión muy anarcocapitalista, muy libertaria, muy de Molyneux, Hopper, Rothbard y todos estos. Yo tomo una visión más de ciencias políticas, de qué es el poder. El poder es el cumplimiento forzoso, lo que se le impone a la gente a la fuerza. ¿Cuál es el buen uso del poder? La defensa de la materialidad física del cuerpo y las cosas movibles y no movibles, muebles e inmuebles, decimos en derecho, de las personas. Pero el método me importa un poco menos. Obviamente que hay un método, obviamente que en el método trata de haber no un capricho, no una mera preferencia, pero el método es menos importante. Nos podemos tirar toda la vida pensando cómo hago de estas ideas la perfecta coherencia interna, lógica, para que la gente lo quiera comprar. Pero es que la gente obedece al poder. Lo vimos del 2020 al 2022. La gente lo que les digan, que hagan, hacen. Los Está bien, que no, sí, los entiendo. que Pero no son mártires que están dispuestos a dar su vida por su concepto de lo bueno, o psicópatas que están dispuestos a dar la vida, que los condenen por silla eléctrica, basado en quiero seguir matando en serie. sigo entonces, voy a leer otro fragmento y te queda a vos la responsabilidad, por lo visto. Seba, el filósofo Ya se va a sacar, itinerante. adelante, por favor. Sigo. Dice, entiendo el libertarismo anarquista como una religión, aunque el Estado con su ley no la reconozca como tal. Yo veo a estas dos religiones, dice, libertarismo y cristianismo, como lógicamente compatibles y no como otros plantean, mutuamente excluyentes. O sea, no las ves como mutuamente excluyentes, obviamente, ¿no? Por lo que estás diciendo. Ahora, yo cuando te conocí, Seba, vos Dime. eras ateo. No sé si te Sí, acordás de esta etapa. ¿Qué te sí. pasó? ¿Qué, Mi posición actual, por la cual se me podrá considerar tal vez poco ortodoxo, excéntrico o hereje, es la siguiente. Obviamente vos no puedes decir, señores del Estado, señores del Ministerio de Hacienda y Tributación, yo como soy de la religión anarcocapitalista, no puedo pagarles impuestos porque está en contra de mis valores morales. Y te dejan en paz, no la reconoce el Estado. Sobre lo segundo, mira, mi posición actual, lo que digo, la herejía son logos, yo pienso en esto, volviendo a Rothbard. Rothbard, que le encantaba el catolicismo en España y se murió de un ataque al corazón antes de ser bautizado de una conversión, etcétera. Y que le preguntaban, vos si tuvieras que escoger una religión, ¿cuál escogerías? Y decía, bueno, tal vez el catolicismo, porque es una religión de una vez a la semana litúrgica, voy y no tengo que hacer todo tipo de rituales diarios y me dejan en paz. Y decía el Evangelio que solo a través del Hijo puedes llegar al Padre. Mi posición, no he constatado si es una herejía. La última vez que fui a confesión me dijo que eso es comprensible. Es la siguiente. Los visigodos, los hispano-romanos visigóticos de los cuales hablaba, cuando llegan primero a la península ibérica, son arrianos. La herejía de pensar que Jesucristo, Jesús de Nazaret, era simplemente un hombre de carne y huesos y se acabó. Lo mismo que piensan los seguidores de Mahoma. Y al final se convierten a trinitarios. La concepción de la Trinidad. De que todos conocemos la doctrina de la Trinidad. Y hay algunos que niegan la divinidad de Cristo. Pero es un fenómeno muy moderno el agnosticismo y el ateísmo, que, como diría también Gustavo Bueno, es análogo, no equivalente, no homólogo, no equívoco, análogo a la creencia, a la fe, en el hecho de que sin volverse equivalentes, son proporcionales en su diferencia. El ateo que dice, yo creo que no hay vida después de la muerte, y el creyente que dice, yo creo que hay vida después de la muerte, la resurrección del alma, la vida eterna, etc. Ambos carecen de los medios de verificación empírica de esto. Ambos actúan bajo una presunción que los deja donde comenzaron. Y esto ya sea por una reacción defensiva, de consuelo ante la muerte del creyente o de aceptación de la muerte del no creyente, eso es distinto. Mi posición actual, que como digo puede que sea una herejía, es la siguiente.
Yo estaba discutiendo con mi esposa, que es bautista libre y que dice que el catolicismo tiene esta teoría de la nueva alianza que desplaza a Israel y que hace de la cristiandad, de la congregación de creyentes cristianos, el nuevo Israel. Y yo le he dicho, a mí un ateo étnicamente judío como David Berlinski o Theodor Dalrymple, si yo fuera juez, si yo fuera Dios, si yo fuera Cristo Pantocrátor, como dicen los ortodoxos, Cristo regidor de todo, Pantocrátor, un judío como Rothbard, que me diga, yo lo acepto jurídicamente, yo acepto que Jesús de Nazaret es el Mesías, pero sigo siendo agnóstico, sigo siendo ateo, no tengo creencia metafísica, no puedo creer en Dios y todo esto. Mi respuesta, que después la cogí como mi creencia es, si vos venerás a Jesús de Nazaret como un Dios, no cometés ninguna idolatría, que desde un punto de vista cristiano tradicional te descuente o te descalifique de salvación. Es decir, en mi amor por el pueblo judío, si yo fuera juez diría, el que acepta a Cristo como Mesías, aunque sea incapaz de creer en Dios, Teos, yo digo, se salvó. Y eso es lo que dice el Evangelio, que hubo samaritanos, romanos, etcétera, que se salvaron, que no era una cuestión exclusiva. Y esa es la herejía mía actual, que aun cuando me encuentre en momentos de debilidad, yo me autoconvenzo de que si creo en Cristo, allí estará mi salvación. Bien, sigo adelante. Me gustó eso que dice de que sí, utilizando el tema de la libertad de culto, si hacemos una religión anarcocapitalista, estuvo buena la idea. Si hacemos La religión anarcocapitalista ya existe. Ya pasan a ser parte de nuestro culto. Entonces, la religión anarcocapitalista ya existe. Lo que vincula desde el punto de vista libertario, lo político, lo jurídico, lo ético y lo moral, ya existe. Y yo creo que también la cristiandad requiere una crítica, una visión a través de ese lente. Si Jesucristo dice, amad, hacerle a los otros como crees que te hagan, eso tiene sus límites. El sadomasoquista tampoco es que tiene carta blanca para hacerle a los otros lo que a él le gusta. Si vos crees en la vida eterna, tampoco quiere decir, mira, te ato a un poste y te pongo en la hoguera a torturarte hasta que aceptes a Cristo porque me preocupa más tu salvación eterna en el más allá que aquí. No, hay que reinterpretar la cristiandad desde la óptica libertaria también. Me recordó eso cuando Miguel Ancho Bastos habla de los Amish, ¿no? Que fueron a juicio con el Estado diciendo que no querían pagar la seguridad social porque ellos tienen prohibido contratar el seguro. Y lo que le dijo el Estado fue, no, esto no es un seguro, esto es un impuesto. Ok, pagamos. Claro. Pagamos porque no es un seguro. Una objeción de conciencia, ¿no? Hay determinados grupos que dicen, mi religión no me permite tomar las armas, y eso se podría eventualmente también arguir a favor de esa estrategia, ¿no? No creo que este sea el momento. Pero bueno. Vamos, mi religión no me permite pagar impuestos. Y acá hay libertad de culto. Esto que mencionas sí se respeta. Los Amish, los menonitas y los cuáqueros en Estados Unidos, una proporción de los impuestos que pagan está descontada porque por objeción de conciencia dicen que ellos no contribuyen al aparato militar industrial norteamericano, porque siendo cristianos interpretan que la guerra estatal es incompatible con la cristiandad. Eso es parcial y eso es un grupo que no le presenta una amenaza existencial al Estado. La gente no quiere convertirse en masa a ser Amish o menonita o cuáquero como los judíos de la provincia judea romana se convierten a la cristiandad antes de que matan a Cristo. Después de que matan a Cristo, incluso los apóstoles salen corriendo, excepto Juan, diciendo, voy yo siguiente. Claro. Dice Sebastián más adelante, si lo que propongo aquí no se aplica, atención, a la larga lo que habrá será o bien tiranía, tal es el ejemplo en Corea del Norte, o guerra civil o dictadura. Y procede a decir lo que hay que hacer. Dice, lo que hay que hacer es un ordenamiento jurídico brevísimo, claro, no ambiguo y por lo tanto minimalista, de manera que su funcionamiento sea de lo que se denomina derecho objetivo. Es decir, un derecho en donde no quepan privilegios políticos reservados a una casta o categoría de funcionario,
sino que los principios determinen legalmente lo aceptable e inaceptable para todos, habiendo igualdad ante el derecho o isonomía. Isonomía es un concepto con el que del que estaba enamorado, digamos así, Hayek, habla mucho de isonomía. Después vamos a ver cómo se implementa esto. Hablemos primero de por qué esto es importante. La razón por la cual pienso que esto es importante es porque es un espíritu que ya estaba en el Código Napoleónico de la ley debe ser legible. En este momento histórico en donde hay una superproducción de todo lo que tiene que ver con los materiales literarios escritos o impresos en píxeles en las pantallas, tiene que también haber una brevedad en donde no sea solo legible, sino inteligible, fácilmente entendible. Sobre el primer punto, un dictador en el sentido clásico es alguien que en un momento de emergencia se le da un poder plenipotenciario para lidiar con la situación de emergencia y después de restituido el orden, entregar el poder, como hizo Pinochet, después de la crisis del orden. Actualmente ese es el caso con Bukele, y eso fue lo que pasó con Hitler. Hitler fue electo democráticamente, el Reichstag le dio poderes plenipotenciarios y usó el poder político para mal, para la destrucción de los ciudadanos alemanes que eran étnicamente hebreos, entre otros. Mientras que Bukele lo que hizo fue arrestar a las bandas en El Salvador. Es decir, la fuerza puede utilizarse para bien o para mal, o para mejor o para peor. Y lo que yo creo es que definitivamente para que se dé la transición a lo que yo denomino anarquía constitucional, una comunidad políticamente organizada bajo el criterio y principio que lo que se impone con fuerza de ley a acatación obligatoria es la defensa de la propiedad física y el cuerpo de las personas reales, de los individuos, que eso hay que explicarlo en esos términos, breves, entendibles. Yo inserto dentro de la jerga jurídica y de la jerga libertaria el concepto de materialidad física. ¿Qué es la materialidad física? El cuerpo y las cosas movibles, muebles e inmuebles de las personas. Para, de un solo golpe, por descontado, dejar por fuera la teoría de la propiedad intelectual, todo lo que se refiere a quincena. Dice más adelante, la representación tiene su legitimidad no en la mayoría o en la voluntad popular, sino en el consentimiento personal. Esto para mí entra en la categoría de esas cosas que todos consideran obvias hasta que entra el Estado, ¿no? Porque nadie pone en una cláusula, en un contrato que firma, salvo que la mayoría, viste, si lo declara la voluntad popular, entonces esto no es válido. A nadie se le ocurre eso cuando se trata de un contrato literal que uno mismo firma, ¿no? Y sin embargo, cuando entra el Estado, de golpe estos conceptos nebulosos cobran no solo relevancia, sino que son como absolutos, o sea, incuestionables. ¿Qué es lo que pasa acá? El concepto de la voluntad popular, la división de los poderes, la voluntad popular, la República Democrática Constitucional, el sufragio universal, son conceptos que se introdujeron a la fuerza desde arriba, después de que un grupo de terroristas golpistas, los revolucionarios franceses y norteamericanos, estadounidenses, orquestaran un golpe de Estado y ganaran e impusieron sus ideas. Claro. No tienen nada que ver con la participación de las personas en la comunidad política referente a lo que consienten o no consienten. En el libro lo señalo, que el político al que lo eligen para el escaño, para representar un condado, distrito, municipio, lo que sea, no tiene ninguna vinculación contractual ni con los que votaron por él, ni con los que no votaron por él, a los que dice representar. No es que tenga ninguna responsabilidad penal o civil de pagar o ir a la cárcel por no cumplir sus promesas o por los daños que cause las cosas que vota que sí pasen. Este tipo, simplemente porque hubo una votación, se dice que ya hay legitimidad en su representación. Pero es que eso no es representación. Eso es una excusa para prevenir lo que en las cortes de los españoles durante la monarquía sería la suplicación. Es decir, el veto sobre mi casa. Mire, si usted pasa un acto de parlamento, una ley, un proyecto de ley, lo que sea, y a mí no me parece, yo no pago por él y no es vinculante sobre mí, mi casa, etc. ¿Por qué? Porque me parece injusto. Objeto y veto. ¿Por qué objeto y veto? Porque ¿cómo usted va a imponerme lo que no quiero?
Lo decidió la mayoría. Bueno, 6 hombres deciden por mayoría hacerle el amor por el bien común, por la fertilidad, por el fin justifica los medios, por el mayor bien al mayor número de personas, a una mujer en contra de su voluntad. Este mayoritarismo es una locura, es tan incoherente que solamente podría haberse instituido imponiéndolo a la fuerza desde el principio. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó con la Revolución Francesa, la Revolución estadounidense, etc. Correcto. Dice, sin embargo, no es esta una llamada ni al terrorismo, ni a la sublevación revolucionaria, sino al cese al fuego de la guerra civil fría entre los que dicen tener derecho al poder sobre los demás y los demás, o sea, nosotros. Un llamado a la transición. Me gustó esta forma de entenderlo, ¿no? Es una guerra civil fría. El llamado desde el concepto de la teoría del Estado, el detentador del poder, desde las ciencias políticas, es un tipo que lo que decide, sea un fiscal del Poder Judicial, un juez, un legislador, un presidente, tiene fuerza de ley por acatación obligatoria, imponible con todos los medios necesarios. Y se presume la validez del acto administrativo. El policía que viene armado a imponértelo, si hace algo mal, algo contra derechos fundamentales constitucionales, después, posteriormente, si tienes plata para el abogado, para un procedimiento administrativo, te quejarás y te pagarán daños y perjuicios. Pero vos no tenés la facultad de decir, no, mire, usted viene armado, yo también estoy armado. Yo no presumo la buena fe de la validez de su acto administrativo. Yo me defiendo de usted como si usted fuera un agresor de la sociedad civil. Y claro, el problema que hay aquí es el siguiente: el detentador del poder, no por detentar el poder, y resulta en muertes, será ejecutado al ojo por ojo o encarcelado en cadena perpetua. Es decir, hay una asimetría en lo que se llama la teoría de juego. El habitante de la comunidad política del país acepta lo que se impone, que sale de las cámaras, del Senado, del Congreso, de la Asamblea Legislativa, del Parlamento. Eso es ley, eso se impone y yo lo acepté y se acabó. Y el que no, si los habitantes dijeran, mire, les pido, señor, por favor, derógueme las leyes de acoso, derógueme las leyes de incitación, de traición, derógueme la punibilidad de la evasión de impuestos, derógueme todo esto. Yo no se lo digo como partidario suyo, un miembro de su partido, se lo digo como supuestamente usted es mi representante. No quiero que haga nada más que derogar estas leyes. Y una vez derogadas, forma legal, completamente posible dentro del derecho, le digo, mire, usted tiene una casa, usted tiene una cara, usted tiene una familia, yo también. Tipos armados a su casa diciéndole, pague o lo secuestro. Y si se resiste, usarán todos los medios necesarios para hacer efectivo el secuestro. Lo único que le pido es esa proporcionalidad. No me haga eso a mí tampoco. Si vos haces eso en el régimen actual, estás acosando a un representante político. Sigue Seba, más adelante dice, expongo el mínimo... Esta la responde Andrei. Él coescribió el libro, él leyó el libro primero que todos, él lo escuchó. Ya vuelvo. Andrei. Sí, tremenda responsabilidad me dejan entre manos. Expongo el mínimo requisito para establecer una convivencia práctica en la que se puedan confrontar los retos jurídicos en un marco de instituciones muy distintas a las que ha visto la historia, pero que no distan del acatamiento voluntario que experimentamos diariamente con la mayor parte de la gente que, conviviendo a nuestro lado, se abstienen de agredirnos. Esto me pareció, ¿no? Es otra cosa que la gente en general ignora, ¿no? Hasta qué punto el anarquismo es la norma práctica. Exacto, sí, es una norma, digamos, que la gente vive constantemente en la cotidianidad, ¿verdad? Porque se parte de la noción de que si yo voy caminando por la calle y veo una computadora que está metida en un carro, o sea, no voy a reventar el vidrio y agarrarlo para hacer uso de ese bien, porque no soy un delincuente, ¿verdad? O sea, y la gente tradicionalmente, y si yo voy a un restaurante y tengo la posibilidad de invitar a un amigo porque está pasando por una situación, lo hago. Entonces, o sea, que son situaciones que están ligadas más al tema de una simbiosis, ¿verdad? Que uno tiene un acuerdo tácito, como dicen en inglés, unspoken agreement. Y entonces va más ligado de eso. Y yo creo que también parte de las posiciones anarquistas, independientemente de la línea, es enterarse de que estamos en una etapa de cambio, que conforme vaya avanzando se van a dar cambios más abismales en el impacto de la población. Tenemos un optimista entre nosotros. El anarquismo nace de eso también, tiene muchas raíces en el optimismo.
Sí, es verdad. Si no fuéramos optimistas no estaríamos haciendo ya nada. está. Pero, Estamos Incluso, digamos, otra de las etiquetas verdad. también, ¿verdad? Más característica del anarquismo es el neo-utopismo. Perdón, aquí te subo la palabra. El dialecto costarricense del idioma español contiene el término diay, que quiere decir pues. Todavía hay una discusión, ¿verdad?, lingüística sobre eso. Es una buena aproximación. Pero sigamos con la siguiente pregunta porque el tiempo apremia. dice, sin entrar en discusiones ridículas sobre el uso de radiación gamma o beta para atacar a vecinos, cosas por el estilo, especulaciones muy típicas de los libertarios y propias no de la urgencia de sustituir y desplazar el sistema jurídico estatista, sino de perfeccionar la jurisprudencia de un sistema jurídico que ni siquiera se ha instaurado. Esto es simplemente un fragmento, pero me sentí identificado porque realmente me saca de las casillas estos debates inútiles en los que muy a menudo se enfrascan los libertarios, ¿no? Es como que no se dan cuenta de hasta qué punto esto es satisfactorio para el psicópata enfermo de poder. Ver a estos tipos discutiendo acerca de problemas imaginarios, en lugar de... Dice ¿sí? el profesor de la teoría de la literatura, don Jesús González, maestro de la Universidad de Vigo, que hay los que tienen razón como siempre y pierden como nunca. Y claro, para que las cosas sean efectivas, que tengan efectos en la realidad, tienen que ser operatorias. No es la coherencia lógica interna de las ideas libertarias lo que las hará tener efectos en el mundo. Y el grado en que estas ideas son compatibles con la realidad requiere un adecuacionismo para no caer en un mero idealismo. Es decir, Claro. tienen las ideas que solaparse o coincidir con las cosas. El mensaje tiene que ser comprendido, además, porque... Si las cosas son ni inteligibles, pero Sí. tampoco son, corresponden con las cosas físicas, los cuerpos, los objetos, es un puro idealismo y eso es una utopía. Lo que queremos no es una utopía, lo que queremos es una diferente manera de vivir. Yo digo que en el libro que el Estado viene de il stato, the state of affairs, el estado de las cosas en la comunidad política. Pasemos al estar. Hay que saber estar. La esencia del hispano es saber comportarse, el estar. Los otros idiomas indoeuropeos no tienen este transitivo estar. La esencia se confunde con la estancia. Hay que saber estar. Pasemos del estado al estar libres. Sigue en este otro fragmento Seba diciendo, la nueva constitución debe prohibir la legislación o promulgación de nuevas leyes, de manera que la constitución sea la ley única y todo lo demás se rija por contratos conforme a esta. Acá ya entramos en el terreno de lo que, digamos así, de lo que debe hacerse. El sistema jurídico... Aquí se da una antinomia, que es una contradicción interna en el texto, como ocurre en el derecho, y eso tendrá que ser corregido en la segunda edición, porque después de haber hecho el libro, de haberlo leído y haberlo escrito y de analizarlo, llegué a la conclusión, y eso es contradictorio, tiene que darse en la posterior edición, de que los contratos son maltratos. Los tratos siempre son buenos. Sabemos de la Escuela Austríaca de la Economía, cuando dos personas participan de un canje, un comercio, ambos se benefician porque ambos piensan que lo que dan es menos valioso que lo que adquieren. Eso es un trato. El maltrato siempre es malo. Y el contrato, por lo tanto, es un maltrato. ¿Por qué? Porque no se puede ejecutar un contrato si la única concepción del derecho, como la de Samuel Edward Conkin, es lo único que se puede imponer a la fuerza es la autodefensa. Yo no puedo ejecutar un contrato, te impongo. Y eso habrá que corregirlo. Pero sí, a lo que me refiero es que efectivamente la Constitución tiene que dejar claro que la autodefensa es permitida como un uso de la fuerza. Todo otro uso de la fuerza no es permitido. Ok, o sea, tiene que haber otros recursos, otros mecanismos. El sistema jurídico que propongo aquí está en confrontación dialéctica con el bloque de legalidad u ordenamiento jurídico de la nación-estado actual. Entonces la pregunta es, ¿salimos a tirar bombas Molotov? No, no se apuren, sigue Seba. El caos desencadenado de promover revuelta en vez de transición sería indeseable. Entonces, Seba, ¿qué hacemos? ¿Estamos hablando de una estrategia tipo Milei? Yo ya dije qué hacer. Dejar de saber a los señores
diputados, legisladores, jueces, a los jueces y fiscales, los que ejecutan, los que tienen la ejecución, los que imponen lo que el bloque de legalidad ya dice, hay una medida cautelar, hay un derecho natural de mayor interés que implica la suspensión de la ejecución. No se imponga nada del derecho hasta que esto se resuelva. El cese al fuego. Y el cese del fuego a los legisladores hasta que se dé la libertad en donde no se me esté imponiendo a mí el pago de impuestos, no se me esté imponiendo a mí todo tipo de cosas que debo hacer o no hacer, más allá de simplemente respetar el cuerpo y las cosas del prójimo, lo cual se puede hacer en confederación. Muchos habitantes, no digo ni ciudadanos, ni contribuyentes, ni nacionales, gente de la comunidad política, del asentamiento humano, les pueden decir, mire, yo, tal persona, que existo físicamente real, no una afición jurídica como el ciudadano, le digo, por favor, derógueme esto, esto y esto y esto y esto. Ese es su mandato. Esto trasciende el partir a la sociedad en partidos, en donde, de acuerdo a la mayoría, si la mayoría del Congreso, en representación de la mayoría de la nación, dice que se imponga la pena de muerte, a todos los que no les parece la pena de muerte, se les impondrá si cometen los hechos punibles tipificados en el Código Penal que dicen que son dignos de la pena de muerte. No, señor. Esta no es la manera de razonar. De la mayoría determina que 2 y 2 son 5. O que 2 y 2, como está una sección de la población que dice que son 4 y otros que dicen que es 5, que llegamos al compromiso de que 2 y 2 son 4.5. Esto no tiene nada de seriedad. Dicen, no se aboga aquí la estrategia agorista. ¿Qué tenés contra el agorismo, Seba? Los años 2020 al 2022 demostraron especialmente y específica y particularmente en la persona del señor John McAfee, que el algoritmo práctico en este momento de emergencia, cuando digo estado de emergencia me refiero al jurista de los nazis, Carl Schmitt, que dice que el soberano es el que decide el estado de excepción, la exceptio de los romanos. Es decir, aquí aplica la ley, pero aquí yo digo que no aplica la ley. ¿Por qué? Porque estamos en estado de emergencia y yo soy el soberano. Porque me place. Y claro, Francisco Suárez, de la tradición hispánica, no un alemán, que dice, soberanía está en la gente. Pues el señor se fue a Estados Unidos, dijo, si esta criptomoneda no llega a este precio en tantos años, yo hago tal cosa. Y entonces eso creó mucha tensión sobre el mercado de criptomonedas, subió el precio, el tipo dijo, los bienes físicos que tengo en Estados Unidos, adiós, ustedes quédense con mis mansiones, mis casas, etcétera, me voy, porque con la criptomoneda yo simplemente me hago de la división del trabajo mundial. Si puedo llegar a un lugar y me dan vivienda, me dan comida, me dan los bienes y servicios que yo requiero, entonces, claro, yo siempre he dicho, prefiero no ser rico en una sociedad pobre, como lo podría ser si fuera el dictador de Corea del Norte, sino que la sociedad produzca tantos bienes y servicios que aunque sea pobre, yo tenga buena nutrición, tenga buena vivienda. Pues eso es lo que hizo el señor, se fue. Se fue después de que el precio de las criptomonedas, utilizando su fama y su exposición en CNN, subiera y ya no necesitara ni del dinero fiat ni de sus posesiones físicas en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Una extradición que se solicitó a España, lo metieron a la cárcel, ya era de cierta edad y murió colgado en su celda y su cuerpo por un año no estuvo disponible a un coronario, gracioso, murió durante los tiempos de corona, que verificara la autopsia oficial. Y recordemos, por no pagar impuestos. Que decía algo así como yo no me voy a suicidar, lo tenía tatuado. Y se tatuó, si muero, no me suicidé. Sí. Si muero fue que me mataron. Sí. Y muere y apareció muerto colgado, parece ser suicidio. Entonces, hay ciertos riesgos que tal vez puede que hayan sido pertinentes en el pasado, pero no son de prioridad como lo es esta conversación entre las personas hostiles, los detentadores del poder y los habitantes. Esta conversación es de orden primordial.
Vos hablás de anarquía constitucional. Me parece muy interesante este concepto porque suena extraño, ¿no? Y suena extraño hasta que entendés que anarquía no es ausencia de reglas, que así es como lo pintan, sino ausencia de reglas impuestas, ausencia de un gobernante que decide cuáles son las reglas de manera arbitraria, ¿no? Por eso me gustó esto de anarquía constitucional. No sé si lo he leído en algún otro texto. Más adelante dice, una vez que estoy seleccionando fragmentos, porque en realidad hay un montón acá. Una vez que ya no sea un crimen no pagar impuestos, el Estado se disolverá y diferentes alternativas pacíficas surgirán. La pregunta que yo te hago acá es, una vez que no sea un crimen o una vez que sea inviable la recaudación de impuestos, porque o que de alguna manera se llegue a esa nueva instancia, creo que hay que confiar, no sé, en la magia. ¿Por qué vamos a llegar al punto en que ya no es un crimen pagar impuestos? Digo, ¿no será que se llega a eso en realidad por impotencia, no por reconocimiento de que se trata de un crimen? Volviendo a Jesús González Maestro, él dice, la libertad es lo que nos dejan hacer y lo que dejamos hacer a los otros. Y él, no sé si tenga razón o no, pero algo que me queda claro es que los mozárabes, los cristianos que después de la conquista de Al-Ándalus, de la península ibérica, perdieron su lengua y hablaban árabe y se mantenían cristianos con el rito visigótico, la vieja misa hispánica en latín. Ellos tenían que pagar un impuesto por ser jimis, Dimis, ajá. Sonaría tomado el pelo decir, antes de la batalla de Covadonga en Asturias, una vez que no haya que pagar el tributo por no ser musulmán, la administración pública, la comunidad política en los reinos cristianos será diferente. Obviamente, esto depende de la victoria, las fuerzas del cielo de las que habla Milei. No solamente los cristianos, también los judíos tenían que pagar el impuesto que menciona Seth. Sí, sí. Esta es la última cita. Me pareció súper interesante. Comunismo y socialismo son igual de tiránicos, dice. La única diferencia es el nivel más alto de imposición en el comunismo y el nivel más alto de adoctrinamiento y conformidad en el socialismo. El socialismo o el estatismo están bajo la democracia. Son lo suficientemente ambiguos como para no ser detectados inmediatamente como malvados. Esto me pareció genial. No sé si es una idea tuya original, pero si lo es, la verdad me quito el sombrero. Pues digo, se tiende a pensar que bajo el comunismo la gente está más adoctrinada, pero en realidad es al revés. La gente tiene más miedo en todo caso y no se expresa. Y para el gobierno eso es suficiente. Yo te diría que ni siquiera es que es suficiente, es que no pueden aspirar a más que eso. En cambio, bajo el socialismo más soft, digamos, bajo la democracia, sí. De las ranas que las van hirviendo de a poco, que las van calentando la olla de a poco. Mira, si una mujer es cristiana y no se resiste a sus enemigos, expresa su perspectiva, pero da la otra mejilla. Y el violador insiste en el coito y ella le dice, no quiero. Y él insiste y persiste. Y ella no se resiste. Es un insulto a la dignidad de la mujer el decir que como no te resististe, como no tuviste el poder para derrocar al Estado como los terroristas de la revolución estadounidense o francesa, los asesinos, que eso quiere decir que has consentido tácitamente. Y eso es a lo que me refiero. Es decir, los anarcocapitalistas constantemente dicen el socialismo voluntario. Si unas personas quieren vivir en un kibutz o quieren vivir en una comuna en donde comparten todos sus medios de producción y hay una equidad sobre la producción entre todos los socios que buscan ese bienestar común dentro de su circunscripción, no violenta la voluntad de ningún tercero. Pero el socialismo totalitario de Estado que se impone desde arriba, sí, en el caso marxista-leninista responde a tratar a los humanos como bestias, castigo y premio, mientras que el más cobarde socialismo socialdemócrata es el decirle, vos sos bueno por obedecer,
Vos sos bueno por hacer lo que te decimos que debes hacer, sabiendo que de lo contrario te damos una multa. De lo contrario, te enviamos a la cárcel. Te enviamos a la cárcel. Tenés que creer. Para reformarte. Sí, si fuera a ponerte no sé, una máscara quería ser persona, una personalidad jurídica, ciudadano. Si tienes que ponerte una máscara, aunque realmente en tu cuerpo sos quien sos, yo soy el que soy el que seré. No sos ni mujer, ni hombre, ni ciudadano, ni costarricense, sino yo soy yo. Si tienes que ponerte una máscara que dice sos ciudadano, sos virtuoso por ponerte la máscara, aunque sabes que te vamos a castigar si no lo haces. Es totalitarismo a cámara lenta. Claro, claro. Bueno, Seba, Drey, la verdad, les agradezco muchísimo por elegir este programa para la presentación de un libro tan importante, el futuro. Si el presente no lo reconoce como tal, seguramente el futuro sí. Siempre es un placer escucharte, Seba. Siempre aprendemos mucho, surge de nuestras conversaciones. Son conversaciones intelectualmente estimulantes y por eso me gusta invitarte de vez en cuando. A la gente que nos ve y que nos oye, un fuerte abrazo desde acá. No sé si quieren decir algo más. Yo repito, si otros van y sí se hacen terroristas e imponen mis ideas, eso no es culpa mía, eso es lo que ellos hicieron. Sí. Pero yo no te quiero convencer de que adoptes mis ideas. Estoy casado, tengo un hijastro, no me deja trabajar en el gobierno holandés, estoy esperando que me den una decisión para ver si me dan la residencia. Yo lo que te quiero convencer es de que compres el libro para provecho propio. Ese es el... Eso es mi cierre. Voy a hablar de la libertad ahora. Para marketing. Puro afán de lucro. ¿Sí? Todo lo demás. Este era el punto al que queríamos llegar. El bien no común. El bien particular. Una cosa no excluye la otra. Bueno, gracias a todos ustedes también por la buena onda que normalmente recibimos de todos ustedes. Cuídense mucho, pásenla lindo en lo que queda este fin de semana y escuchen a Luis, que tiene el dedo levantado. Igualmente, un placer. Hasta luego. Mucho gusto. Iba a decir que Seba dio este ejemplo de esta persona que fuerza a la mujer, ¿no? Entonces el comunismo sería el que hace eso, incluso la mata, y la socialdemocracia es el tipo que le da una nalgada a la chica en el bar. Que no la viola, solo la pellizca. Sí. La viola y después le da un grado de abuso, pero igualmente una invasión. Bueno, con esta última reflexión de Luis, ahora sí. Cerramos este episodio, gente. Nos volvemos a encontrar el domingo de la semana que viene. Gracias, un placer. La religión anarcocapitalista ya existe.